Bienvenidos a Los Simple No Vale. Yuri, Olja, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, muy bien. Buenas Pues noches. aquí estamos bien. Y bueno, Oleski, ¿qué tal? Que es la segunda vez que te pasas por el canal, ¿qué tal estás? Hola, buenos días a todos y a todos. Y bueno, por primera vez, Olga, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte y muchas gracias por pasarte. Muchas gracias por esa invitación, Alberto. Pues un día muy duro en Ucrania, uno de los bombardeos más masivos que nos ha lanzado Rusia hoy. Así que un día, podemos decir, negro en Ucrania. Sí, has hecho tú la breve introducción, es por donde quería empezar, por el terrible bombardeo que ha producido Rusia sobre Ucrania y un poco, ya que es tu primer día, ¿cómo lo habéis vivido y cómo ha sido este terrible suceso? Eh, Rusia nos ha lanzado un ataque que estábamos esperando desde hace varios meses, porque sabíamos que Rusia estaba acumulando muchos misiles para atacar Ucrania y, por supuesto, atacar la infraestructura crítica civil y para aterrorizarnos. Y probablemente sabíamos que iba a ser en las fechas navideñas porque Rusia no podía perderse esta oportunidad de atestar un golpe en un momento tan especial como son las fiestas navideñas. Y por supuesto, además ha conmemorado, como a Putin le gustan las fechas, está muy obsesionado con el tema de coincidir con algo, ¿no? Y hoy, justo en el año 40, Hitler lanzó el mayor ataque aéreo a las ciudades británicas. Así que Putin decidió recrear este fantástico evento y lanzó a Ucrania 158 objetivos aéreos, entre ellos entre 110 a 120 misiles de todo tipo y 37 drones. Por supuesto, hemos tenido muchísima destrucción, más de 30 víctimas, y el ataque duró desde madrugada, desde las 2 de madrugada hasta la tarde, que se volvió a atacar a la ciudad a la ciudad de Cherkasy. Así que cerca de Cherkasy, en la ciudad Smila, ¿vale? Entonces tenemos 160 heridos, 30 muertos, gente que está debajo de los escombros, todavía siguen los trabajos de rescate y es muy triste porque con cada hora hay menos probabilidad, pues ya, de encontrar a alguien con vida. Así que Kiev sufrió, Lviv sufrió, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro y las regiones. Entonces, es un ataque indiscriminado porque los misiles que se han empleado muchas veces no tienen ninguna precisión. Por ejemplo, los misiles X-22 son misiles que pueden desviarse como hasta 200 metros y llevan una carga de explosivos de 950 kilos. Quiere decir que igual impacta en una maternidad, como en Dnipro, como en los colegios o como en un centro de como colegios, 3 colegios que han sufrido daños en Lviv. Vale, entonces en Kharkiv se usaron los misiles balísticos S-300 y S-400. Vale, entonces toda Ucrania ha sido escenario de una terrible eh, destrucción, muertes y sufrimiento humano. Olja, ¿cómo lo has visto tú también? Pues yo me desperté hoy por la llamada de mi madre, que ella me dijo, Olga, pues despierta, te tengo que contar una cosa, que el hospital de maternidad donde naciste tú ya está destruido. Pero yo creo que todos esos bombardeos, por desgracia, en este momento ya sienten un poco como el día de la marmota, sinceramente, que todo el rato este bucle vicioso que Rusia no para atacar a Ucrania y
Pues no sé qué deciros, estoy muy de bajón de ánimos en vísperas del Año Nuevo por la situación en la frente de Ucrania, en el frente de Ucrania, por la situación también a nivel internacional, que medios también, acabamos de hablar con mis compañeros, que medios también pierden interés por Ucrania, que hay menos noticias sobre lo que está pasando dentro del país y pues así un poco deprimente, no sé cómo lo ven compañeros. Oleski. Pues yo diría una cosa que sería interesante, yo creo, para gente del punto de vista de la vida común, es cuando te despiertas a las 4 de la mañana por la alarma antiaérea, siempre checas las noticias. ¿Qué tipo de alarma es? Si son drones, si son misiles, cuántos son, de dónde vienen, del sur, del norte. Y esta vez vi que en Rusia hay cerca de 15 vuelos, 15 aviones volando y van a lanzar los misiles. Y en ese momento entiendes que si están volando 15 vuelos, 15 aviones, entonces va a haber un ataque gigante, que significa que tú tienes como una hora más para dormir cuando estos misiles están volando hacia tu casa. Y luego checas las noticias cada 30 minutos y ves, Kharkiv en el este está bajo el ataque. Luego Dnipro en el centro está bajo el ataque. Y entiendes que la ola de los misiles se acerca hacia tu casa. Y por nombres de ciudades entiendes ese trayecto de esta ola de misiles. Y entiendes, bueno, tengo una hora para dormir. Tengo 15 minutos, tengo 15 minutos. Bueno, quedan 10, hay que ir al sótano. Y es la lógica, es la situación que sería, digamos, increíble y impensable en otras condiciones, pero así vivimos. Te despiertas, ves qué tipo de alarma tienes y analizas qué haces. O te escondes, no te escondes rápido, te escondes, no sé, con una taza de té no tan rápido. Esta noche fue así, como muy larga, desde las 4, cuando primera vez sonaron las alarmas, hasta más o menos las 9 de la mañana. Entonces, 5 horas de alerta, cuando tienes que estar muy vigente de lo que está sucediendo en alrededores. Yuri. Bueno, yo lo primero quisiera decirle a Olga, intérprete, no, a Olga, como no hemos puesto diferencias, a Olga con su bajón. Bueno, yo he estado 30 años en el servicio de inteligencia, he estado en misiones complejas donde uno pasa por un estado de ánimo bueno a tener un estado de ánimo malo y en muchas ocasiones a pensar que quizás no salgas de allí, ¿no? Yo te digo que tienes que tener fuerza, que Ucrania creo que está en el buen camino y que nosotros tenemos que trabajar contra ellos, porque ellos hacen su trabajo como lo están haciendo, como miserables, como cobardes. Y Ucrania está haciendo su trabajo, tiene héroes que mueren en el campo de batalla por una nueva Ucrania y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es pelear contra ellos en los medios todos los días, deslegitimar su discurso falso y trabajar por ello. Y tenemos que tener ánimos, Olga. No nos podemos hundir. Yo sé que desde aquí, desde España, es muy fácil decirlo, pero no te lo está diciendo una persona que no haya pasado por momentos malos, ¿no? Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo, darles que Putin tenga muchos malos días, a ver si un día es el último que tiene. Y esto es la forma que tienen ellos de guerrear, de pelear, ¿no? Pero nosotros tenemos que pelear contra algo que es mucho más grave, que es no podemos dejar que la opinión pública, que los medios dejen de pensar en Ucrania. Y esto está ocurriendo, lamentablemente. Y nosotros tenemos que recordarlo todos los días. Si el bombardeo de esta noche o de esta madrugada, como decía Alexi o Olga,
se hubiera producido en Gaza, hoy todos los periódicos del mundo estarían hablando de ello. ¿Por qué? Pues porque todas esas protestas vienen de esa parte de la sociedad que se ha dado en denominar progresista, o sea, de izquierda, o sea, muy cerca de los comunistas. Y a estos, cuando bombardea Rusia, no es ni siquiera que les parezca mal, les parece hasta bien. Lo que pasa es que no lo dicen porque no es políticamente correcto, si no lo dirían. Entonces, los que tenemos claro que esto es una agresión, que esto es algo que no se puede permitir y que Ucrania tiene que ser europea y de la OTAN, tenemos que pelear con nuestros medios. Yo, bueno, me siento muy unido al país, mi mujer es ucraniana y vivo directamente aquí esta parte de la familia y otra parte pues, está en Kharkov, está en zonas complicadas, en Kiev, donde también no lo pasan bien, pero tenemos que seguir peleando. ¿Sabes por qué, Olga? Porque no podemos dejar tirados a los que mueren en el frente. Se A merecen ver, que nosotros peleemos. Y entiendo que estés deprimida, que estés cansada, pero no tenemos que sacar fuerzas de flaqueza, o tenéis. Nosotros, gracias a Dios, Es que vivimos no es más lo en paz. mismo vivir una guerra a distancia, Jorge, Sí, sí, que claro. vivirla en persona. Y te lo digo yo porque sé lo que es tener una vida difícil, pero otra cosa cuando todo tu pueblo está sufriendo, estás viviendo como una herida abierta. No sé si Olga lo ve así y no sabes cuándo termina. Entonces, por supuesto, tenemos fuerzas y por eso estamos aquí con vosotros, porque yo cuando tengo este bajón, yo me pongo con mucha rabia, ¿no? Yo no me deprimo tan, o sea, cada uno tiene su forma de reaccionar, ¿no? Y yo quiero salir y Mira, ponerme a dar golpes. a mí lo que me gustaría trasladaros es que hay, yo creo que puedo compartir con vosotros que yo, bueno, en alguna ocasión he estado en situaciones como esa, pero no lo vivo todos los días como lo vivís vosotros, pero que, que sepáis que muchos os apoyamos y hacemos todo el esfuerzo del mundo para apoyaros. Es decir, yo me machaco en Twitter todos los días con propagandistas, con las Lius y Vaya, con todos estos dementes, y estoy todo el día dándoles leña. O sea, que Twitter que publican, Twitter que les atizo. Ya hay veces que ya no puedo tanto, porque no son muchos, ¿no? Y creo que esa es una batalla fundamental también, porque ahora se está jugando una batalla mediática o Nacho, bueno, puede confirmarlo, estamos jugando a que muchos países duden de si hay que apoyar de la misma forma a Ucrania o no. Que creo que no es solo eso, sino que eh, lo que se ha descubierto, y ahora hablo desde el punto de vista militar, lo que ha descubierto la guerra de Ucrania es que realmente ninguno estábamos preparados para una guerra, ni Ucrania ni los occidentales. Y entonces hemos visto que hay munición, tenemos armamento, pero si lo tenemos que mantener en el tiempo, nos cuesta, no hay una producción para eso y habrá que reajustar cosas, pero yo creo que el apoyo va a ser el mismo y porque en Ucrania se defiende algo que muchos occidentales no quieren ver, y es que estamos en una guerra entre dos bloques, como la Guerra Fría. China, Rusia, Irán y sus adláteres y el resto, Estados Unidos y los occidentales. Y son dos modos de vida diferentes, dos modos de entender la economía, de entender el gobierno y Ucrania se está batiendo a las puertas de Europa. Y el que no entienda que si cae Ucrania, después caeremos nosotros, no está en este mundo. Nacho, Olga, es que no ha hablado Nacho y le quería dar paso y luego dices tú, porfa.
Sí, a No, ver, pero yo quiero aquí defender un segundo, porque a mí me dijeron Sí. que yo estoy de bajón y la gente optimista. Para que entendáis un poco, yo soy periodista de guerra y estaba en todos los fregados de esas batallas 2 años. Y tengo ahora incapacidad probablemente por vida, según afirman los médicos españoles también, porque sufrí un bombardeo ruso. Así que, por favor, yo no estoy de bajón y llevo luchando por ese país muchos años, desde la Revolución Naranja y siguiendo más allá, y por periodismo y por este país. Así que si yo digo también, porque si yo digo, porque yo soy politóloga, que la cosa pinta mal, la cosa pinta mal, porque yo también tengo con qué comparar. Yo he llegado a España y os digo que esa situación también pinta deprimente para Ucrania en la Unión Europea, porque en España ya no hay tanto apoyo, no todo el mundo entiende que no es solo la guerra de Ucrania, que no podemos decir que son los medios de comunicación que no cubren Ucrania. Es que los medios de comunicación también reflejan lo que está pasando dentro de las sociedades. Lo mismo, por ejemplo, en la frontera con Polonia, que la situación ahí, aunque polacos son nuestros socios y apoyaron un montón desde el principio de la guerra, ahora todos los ucranianos escriben quejas porque el comportamiento de los polacos ahora en la frontera con Ucrania es indignante con los ucranianos. Entonces, es el momento de decir, mirad, las cosas pintan mal, y para Ucrania y para la Unión Europea. Entonces, no es el momento de ser optimistas, es el momento de ser realistas y hacer algo y pelear más fuerte. Y desde allí, dentro de la Unión Europea y desde Ucrania, no es el momento de ser optimista, es el momento de luchar. Nacho. a ver, voy a tratar de acomodarme a todo lo que dijeron. Sí, la situación es complicada. Creo que hay tres factores que dan la razón para decir que están complicadas. En primer lugar, que Rusia lanzó una ofensiva terrestre y aérea sin precedentes. Estuvo acumulando material durante muchos meses, estuvo acumulando misiles. Hay un dato que a la gente se le escapa, que al principio de la guerra en un mes lanzó 1.200 misiles, cero drones, 1.200 misiles en el mes de febrero, en el mes de marzo, perdón, y ayer lanzó 140. Hay una tasa menor de producción de misiles en Rusia, con lo cual la lleva a acumular y a lanzar junto con los drones. En las últimas semanas la tasa de uso de drones era del 85% versus el 15% de misiles, con lo cual preparó esta ofensiva viene luego de la ofensiva terrestre en donde no está midiendo gastos, no está midiendo gastos en hombres y en equipos. La pérdida de casi 200 tanques desde octubre es una bestialidad, es enorme, teniendo en cuenta que las cifras más realistas de fabricación de tanques nuevos es de 200 tanques anuales. No hablo de los que son recuperados, T-62, T-64 o lo que fuese, que estaban en depósitos y que son recuperados. En 2 meses ha perdido lo que produce en un año, con lo cual claro, ha generado una situación angustiante. La segunda situación angustiante viene de los sectores pro-putinistas de Estados Unidos, vinculados a los republicanos ultraortodoxos, ultraconservadores, que han bloqueado junto con en la gira que hizo Víctor Orbán, el húngaro, han bloqueado la ayuda a Ucrania en el Congreso de Estados Unidos y luego fue Orbán a bloquear la ayuda en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que es cierto, Ucrania se había propuesto un objetivo que era que esta segunda ofensiva fuese al menos igual de exitosa que la primera. Y en esto coincido, hay que ser realistas, Pero hay dos factores que son exógenos y uno que es endógeno. El endógeno es que Ucrania no llegó, pero porque justamente hubo una contraofensiva a la ofensiva ucraniana que fue la que lo frenó. No es que Ucrania actúa sola, no es que actúa contra un ente que no tiene reacción. Actuó contra Rusia, que tenía preparada una contraofensiva a su ofensiva. Pero también hay que ser realistas.
en todo sentido. Hay una apuesta de Rusia desesperada, en mi opinión, y lo digo desde las cifras que estoy analizando de la economía rusa y de las cifras de la demografía rusa. Rusia está convocando a mujeres por primera vez, por ejemplo, para llenar su segunda y tercera línea en el frente, o sus líneas administrativas y poder pasar más hombres. Está contratando cualquier mercenario, no importa de dónde venga. Puede ser desde un hombre nacido en un iglú hasta uno nacido en una choza en África, no le importa. Lo cierto es que no tiene esa capacidad de reposición de tropas, que tampoco Ucrania está sobrada de soldados. Pero hay que decir una cosa que es cierta, y es que la tasa de pérdidas de hombres de Ucrania es mucho menor a la de Ucrania, por lo tanto la necesidad de reposición de hombres es también menor. Además cuenta con mayor cantidad de voluntarios, una diferente actitud frente al combate. Entonces, sí, la situación es difícil, pero yo diría que la situación realista deviene de haber caído en realidad que aquella idea que nos habíamos hecho todos y que esperábamos y que desde el deseo esperábamos que se cumpliera, de que esta segunda ofensiva liberara zonas aún mayores y llegara, por ejemplo, a Tomkach o a Mariupol o a Melitopol o a donde fuese, pero que fuese un avance importante. Yo creo que ahí reside la base de nuestro pesimismo momentáneo, que es válido, porque si uno no tiene noción del problema, difícilmente lo puede abordar. Y cierro con esto. Me parece que, más allá de las circunstancias difíciles, Ucrania está respondiendo como tiene que responder. Creo yo que el derribo de aviones, el derribo de un bombardero estratégico no es menor, el hundimiento de un par de buques, sobre todo del buque anfibio en la zona ocupada de Crimea, indica que Ucrania se está arreglando con lo que tiene. Con lo que tiene es con lo que frenó a Rusia en febrero del 22. Parte de ese punto. Y ahora... Lo que pasa es que yo creo que hay que introducir un elemento de debate que es muy importante, ¿no? La guerra ha cambiado en los dos bandos. Es decir, Rusia, bueno, y Olga, perdona, yo no estaba valorando tu capacidad o tu valor, estaba intentando darte ánimo, ¿no? Pero bueno, la guerra ha cambiado para los dos frentes. Entonces, Rusia se equivocó en un principio y lo pagó. Tuvo que retroceder hasta el río y poner el río como barrera natural para el combate. Los militares sabemos que una playa, un río, es un obstáculo muy complejo. Y ellos aprovecharon el invierno pasado para reforzar sus posiciones defensivas. Y eso iba a obstaculizar el avance ucraniano cuando mejorara la climatología, ¿no? Hay muchos expertos militares que decían, cuando nosotros hablábamos del general invierno, decían que eso no existe. Y yo digo que el que crea que no existe, que vaya a combatir a Ucrania con nieve, con barro y demás, y que me pregunte cómo se avanza ahí. Entonces, Rusia cambió la expectativa de guerra de un fracaso inicial a reforzar sus posiciones y generar ya una guerra de largo alcance, una guerra de desgaste. En esa guerra Rusia sabe que gana porque tiene más medios humanos. Yo estoy de acuerdo con Nacho, pero Nacho también tenemos que pensar de dónde saca un dictador como Putin a sus muertos, a sus soldados. Los saca siempre del este. No toca las grandes capitales porque sabe que eso le generaría un problema interno y entonces está reclutando gente de prisiones, de Siberia, gente que ya vive bastante ese mal. Es mi punto. Ese es mi punto. Está bien lo que vos decís, estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista de la historia, más las circunstancias políticas de Rusia hoy, Rusia siempre perdió las guerras cuando se confió en el número. Hablo desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra hasta la derrota de Tsushima.
Y porque sus cadenas logísticas además son un desastre. O sea, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que el número, para mí, desde lo que yo entiendo, no es indicativo de poder hoy, porque vos hoy podés lanzar, y lo digo desde la guerra de Corea en adelante, vos podés lanzar oleada tras oleada tras oleada, pero hay un punto en el que países con la historia de Rusia, recordemos la revolución de 1905, recordemos la revolución de 1917, se derivan de una tasa excesiva de pérdidas acompañada por una pérdida de las expectativas de victoria en el frente de claro, batalla. Entonces, ese pero es el cuando, otro elemento que pongo. Entonces, pero, digo, ojo con eso, porque Rusia tiene una cantidad inagotable de recursos, ¿sí? Humanos, si se quiere, pero también tiene una historia. Y es ahí donde yo digo que Rusia, en la Rusia de Putin hoy, para combatir esta idea pesimista, también diría, si yo fuese ruso también sería pesimista, porque hay un punto en el que el esfuerzo que está haciendo Putin en este preciso momento para generar esta situación no puede ser sostenido por mucho tiempo. claro, evidentemente, pero yo digo, ¿cuál es el cambio de dinámica de la guerra? Yo me retiro a mis posiciones fortificadas y te ataco con armamento de larga distancia. Eso que va a evitar bajas mías y va a producir bajas tuyas. Realmente eso no es cierto, porque, y hablo en términos estrictos militares, no en términos de población, pero lanzar 157 misiles para conseguir 150 muertos, realmente eso es un despropósito. No es una acción militar Y tiene exitosa. y tiene una consecuencia económica. Ya hoy está Gran Bretaña reforzando, Claro. avisó que el Lo que, primer pa- ministro lo- va a reforzar defensas aéreas. Alemania, yo tengo la versión totalmente off the record, que van a reforzar también las defensas sí, con una batería pero, más. pero hay que tener en cuenta algo que yo creo que se está regulando y el ejército ucraniano va a tener un periodo de acomodación. ¿A qué me refiero? Cuando se ha visto una transformación muy clara, cuando empezó el conflicto, uno veía a un soldado ucraniano y veía a un soldado del este. Hoy uno ve a un soldado ucraniano y ve a un soldado occidental, porque su equipación, sus tácticas, su preparación ha variado. Sí. Esas tácticas y esa preparación viene de los países de la OTAN, de la Unión Europea y demás, ¿vale? Pero hay que corregir algo que yo hablé de ello hace muchísimo tiempo. Cuando empezó la guerra, yo veía imágenes y vídeos y veía a los soldados ucranianos con un gasto de munición tremendo, totalmente inaceptable. Esto estaba provocado por que muchos soldados no eran soldados profesionales y por tanto los nervios hacen que tire de gatillo mucho más rápidamente y porque había una conciencia de que esto no se iba a terminar y que íbamos a tener balas y artillería para siempre. ¿Qué ocurre? Muchos países no están diciendo no os vamos a enviar más armas. Están diciendo ahora mismo no podemos enviar más armas. ¿Por Sí, qué? agotamos los arsenales disponibles. Porque Es cierto, agotamos lo que una estaba reconversión industrial disponible. lleva años, sí, están haciéndolo a la mayor velocidad posible. Claro, Sí, pero es cierto. porque no estábamos preparados nosotros para esto. Es decir, esto también debe de ser un estudio para los occidentales, porque tenemos que pensar, como entremos nosotros en una guerra, con el material que tenemos duramos un mes. Eh, Pese a ello, yo creo que hay motivos de esperanza, Olga. Uno, la preparación de los militares ucranianos, que ha mejorado lo indecible. Tácticamente actúan mejor y eso provoca más bajas rusas. Que sois un país de patriotas, que creéis en vuestro país. A ver, pero vamos Eh, a ser realistas, eh, porque ahora lo que está tocando a Ucrania es una campaña de reclutamiento. Es que los patriotas, y por muy apasionantes que sean, se acaban. Hay un desgaste de los soldados y ahora a Ucrania también toca a reclutar nueva gente, a preparar nueva gente. Y eso también requiere tiempo y requiere muchos recursos.
Y ahora lo que está pasando, porque los socios ucranianos tardaron mucho en enviarle suficiente cantidad de arma porque dudaban por entrar o no entrar en la guerra con toda su capacidad y temían tanto de la Tercera Guerra Mundial, digamos, no sé, esa ventana de oportunidades que tuvieron, que todos se relajaron después del año 2022 más o menos, esta ventana de oportunidad que tuvieron de avanzar, hacer algo rápido, la perdieron. Y Ucrania al final el tiempo está jugando contra Ucrania. Y soldados mejor preparados. A ver, Nosotros aquí preparamos soldados todos los meses y son ucranianos, ¿eh? No son yo lo españoles. sé, pero yo también vi que los brigadas, porque yo estuve cuando lanzó contraofensiva, de hecho, donde los rusos bombardearon en los pueblos recién liberados. Y la verdad que las brigadas que estaban ya luchando un año, aunque no tenían ni preparación ni en los países de la OTAN, ni en otros países, luchaban mucho mejor que las brigadas mejor preparadas en Alemania, en los países de la OTAN, por una simple situación, porque ninguna persona, después de toda la preparación, no estaba preparada de la intensidad de esa guerra. Creo que cada soldado, cada persona, incluso, no sé, yo creo que periodistas también conmigo estarán de acuerdo. Cuando tú llegas la primera vez, no sé, primer frente, es algo que tú tienes que acostumbrarte, tienes que reaccionar de cierta forma, tienes que aprender esto, una cosa intuitiva incluso. En algún momento cuando tú escuches este sílabo, te caes algo intuitivo, tú como sientes, no sé, como estas capacidades, perdón. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? En absoluto. Estoy de acuerdo que Eh, los civiles penséis así, pero los militares se preparan para la guerra exclusivamente. Los militares no nos preparamos para hacer de bomberos ni para hacer de médicos, nos preparamos para la guerra. Y Sí, preparamos, pero cuanto más la luego, preparación se acerque a la realidad de una guerra, mejor estarás preparado para entrar en combate. efectivamente, sí, más que mejor preparados que la gente que vino a luchar y no tuvo experiencia de repente, sí, pero al final la gente que estaba más tiempo en el combate estaba mejor preparada y combatía mejor en la contraofensiva que las brigadas que estaban preparadas en los países porque les faltaba en los países de la OTAN porque les faltaba la experiencia. Simplemente es un hecho, les faltaba la experiencia y en algunas zonas pues eso estaba en contra, porque en cualquier soldado mejor preparado, en un año y algo incluso, este tiempo que estaban ganando otras tropas ucranianas, por ejemplo, en Bakhmut con un coste enorme, ese tiempo que estaban ganando para preparar esos soldados no ha sido, digamos, suficiente para que de repente un soldado entre y combate milagrosamente de una guerra de esa Pero intensidad. Yo, me ta- gustaría yo- escuchar a Olga también, por favor, porque hace que rato que no la escucho, y que opine también, porfa. yo Olga, solo quería hacerle una pregunta para aclarar esto. ¿Tú qué crees que le pasaría a los rusos si se enfrentaran a soldados de la OTAN? Pero nosotros soldados no son soldados de la OTAN y no tienen la preparación, son varias semanas o varios Claro, pero meses como por eso yo mucho. estaba, Gracias, Olga. Lo que reciben es absolutamente insuficiente para luego pero eso lo estar en la marca la batalla. dinámica de la guerra, claro. Algo es algo, pero no es una preparación completa. Entonces, no hablamos de los soldados de la OTAN ni a Asomo. kilómetros, ¿vale? Entonces, tenemos que ser realistas y yo estoy de acuerdo con Olga que esa guerra se ve fantásticamente bien desde lejos y se vive y se sufre y se experiencia de otra forma desde cerca, ¿vale? Entonces, no es que seamos pesimistas, pero es que vemos una injusticia brutal desde el segundo uno de esta guerra, ¿no? Desde el segundo uno no se nos ha enviado nunca lo que Ucrania pedía, nunca lo que Ucrania necesitaba y no se planea en un futuro próximo enviarnos lo que necesitamos para expulsar a los rusos
y para defendernos bien. O sea, no lo vemos ni para mañana, ni para pasado, ni para el año 24. No lo vemos, porque no Yo lo hay. entiendo, sí. Vale, entonces, Voy a lo de podemos Olga. decir, ay, no, estamos con vosotros, estáis, y os lo agradecemos, y de todo el corazón, pero es insuficiente porque estamos con la mayor potencia, segunda mayor potencia militar, ¿vale? Pero- Cuando decimos de las pérdidas humanas de la guerra del 1905 o de la Primera Guerra Mundial, por Dios, ¿cuántos queréis que va a sacrificar Putin para tener un motín en su país? ¿Un Yo millón? entiendo, Pues sí. son 1 millón, serán por lo menos 4 o 5 años de guerra de esta intensidad, ¿vale? Ahí, Porque voy solo a, hemos matado a 350.000 rusos. Entonces, hasta 1 millón, ¿cuántos años son? voy a lo que dice, voy a responder a lo que dice Olga para tratar de unir lo que estuvimos hablando. Es cierto, hay una guerra de propaganda muy fuerte y una guerra real que es la que están atravesando ustedes. Lo que hay es cierto, no alcanza para frenar a Rusia, alcanza para que en el frente hayan podido frenar en la ofensiva en Kupiansk, para que hayan podido avanzar un poco en Robotine, acaban de avanzar un poco en Kamiansk, pero también en Robotine hubo una sesión leve de 300 metros. Se tomó Klishchivka, pero también los rusos avanzaron en Kremove. O sea, es como si los mantuvieran en el punto de la supervivencia. Y eso es lo que yo estoy entendiendo que sucede ahora. Lo que necesitan es romper, porque se tienen las ganas, se tienen los motivos, se tiene el instinto de supervivencia en Ucrania, pero lo que está faltando es dar que Occidente dé ese paso adicional y le dé las herramientas para romper con esta dinámica Pero sí, y lo que falta, Ucrania Nacho, a hacer un avance superior al que hizo, por lo menos similar al que hizo en la ofensiva anterior, aprovechando una circunstancia que es la que insisto en señalar, que Rusia está usando lo mejor que tiene. Es cierto, numéricamente es muy fuerte, pero lo mejor lo está gastando. Entonces, es una instancia clave esta, es una instancia donde Occidente tiene que entender, empiecen a mandar los ATACMS de mayor alcance, envíen los Taurus, ahora Scholz parece ser que afloja, empiecen a enviar más tanques, pero empiecen lo que falta absolutamente, Nacho, y yo puedo daros la razón de que cuando uno está sufriendo bajas, no se puede permitir Ucrania sufrir las mismas bajas que Rusia, porque está en una clara pérdida. Sí, han muerto 300.000 rusos, pero bueno, igual han muerto 250.000 ucranianos o 200.000. Entonces, esa proporción no se puede permitir. Lo que falta aquí no es lo que falta aquí es una pieza clave de la que se llevan meses y yo estoy de acuerdo que no la veo a corto plazo. Lo que falta es aviación. Lo que le falta a Ucrania es aviación para tener pegada de largo alcance. Y primero hubo un problema de que no había pilotos suficientes para adiestrarlos o con la suficiente preparación. No sé cómo se va a resolver esto. Yo creo que eso sí es un efecto de cobardía, ¿no? Pero por lo que hablaba al principio, porque los europeos quizá no nos damos cuenta que lo que hoy defiende Ucrania, igual mañana lo tenemos que defender nosotros, porque caiga Ucrania y tengamos que defendernos ya otros países, ¿no? Yo creo que sí hay un punto de Jorge, yo cobardía. estoy a 13.000 kilómetros. A mí, la guerra de Ucrania, ¿por qué me tendría que afectar? Yo coincido, no es. Ahí está lo que es el símbolo, el mundo libre está luchando en Ucrania, porque si no lo frenamos ahí, lo vamos a tener que esperar en el resto del mundo. Esto no es muy diferente a la Segunda Guerra Mundial. Si vos no parás a Hitler en Polonia, si no los parás en Austria, si no los parás en los Sudetes, van a llegar. Pero recuerda también que en la Segunda Guerra Mundial los líderes europeos jugaron a que Hitler no existía, jugaron a no fijarse en él, como hacen con Putin, como, bueno, si gana Ucrania no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Estamos ante otro loco histórico que va a seguir con su locura. Es decir, y lo peor de Rusia es que seguramente diríamos que muera Putin mañana. Bueno, yo creo que eso no es solución de nada porque vendría otro peor que él. Es decir, es una cosa de raza también, que yo defiendo siempre, ¿no? Entonces,
yo creo que ahora estamos en un momento complicado. ¿Por qué? Porque Ucrania sufre el cansancio de casi 2 años de guerra y de las pérdidas cuantiosas. Pues claro, no solo hemos perdido hombres, sino que se han ido de Ucrania aproximadamente casi 10 millones de personas. Entonces, eso también impide tener una reserva de ejército importante, ¿no? Pero creo que estamos en un momento clave porque a quien hay que forzar es a Occidente, no a Ucrania, solo a que Ucrania resista. Hay que forzar a Occidente que se implique más. Y Entiendo. eso es lo que yo te decía al principio, Olga. ¿Nosotros qué podemos hacer desde aquí? Pues pelear todos los días para que esas campañas no tengan éxito, para que nuestros Sí, políticos tengan cabeza. No podemos hacer nada más, ¿sabes? y sí, en la red, en las redes, por eso digo, yo estoy a 13.000 kilómetros. Lo único que puedo hacer es tratar de Claro. convencer a la gente, persuadir, darles datos, llevarlos a la realidad de la situación, porque la realidad es una sola. Y sí, yo la verdad es que estoy con ustedes. A mí la objetividad periodística se me acaba cuando se trata de una injusticia. Hacemos lo que más podemos por ustedes y ojalá pudiéramos hacer más. Yo, la verdad, no serviría en el frente, soy una persona de... Oleski, que no lo he escuchado, por favor, que hace rato que no habla, me gustaría también escucharlo. Bueno, yo diría que Jorge tiene razón. El problema fundamental de los países occidentales resulta que en los últimos 30 años ningún país europeo, no estoy muy seguro quién lo dijo, Jorge o Nacho, pero alguno de ustedes ha dicho que los países europeos no eran preparados para guerras de una escala así. Los ejércitos europeos eran preparados para una guerra lejana y muy corta, con dominancia en el aire y contra los adversarios, contra los enemigos menos desarrollados, digamos así. Por tanto, resulta que no siempre todo se depende de la voluntad política europea, de un presidente o un primer ministro. También se depende de las capacidades reales para producir armas, para producir pólvoros, para proyectiles, para producir carros de combate, para producir cualquier otro material bélico y aumentar la escala de esa producción es una tarea muy complicada en todas las materias. Encontrar materias primas, encontrar la gente con conocimiento y con capacidades para producir proyectiles y tanques y todas estas cosas. No es la Segunda Guerra Mundial en el sentido tecnológico. Ahora producir un proyectil es mucho más complicado que hace 80 años, ¿sí? Y por eso vemos lo que en el año 2022, en los años 2022 y 2023, el mundo occidental, yo creo, pensaba que puede ganar esa guerra con las reservas que tenía. Y a finales de 2023 llegaron al entendimiento, tanto en Ucrania como en el occidente, que no, esas reservas no son suficientes y hay que Absolutamente. aumentar la producción de manera dramática. Y por eso vemos ahora muchos contratos que vemos de manera pública, y estoy seguro que hay muchas cosas que pasan sin, digamos, la luz pública, que vamos a conocer mucho más después, para aumentar la producción del armamento bélico por todo el mundo y aumentar esas cadenas de producción, aumentar su escala, buscando gente, buscando materias primas y buscando maneras de aumentarlo. Lo mismo hace Ucrania. 2 años, el año 2022 fue el año de shock, todo teníamos que reemplazar, mover. 2023, recientemente vimos la presentación del Ministerio de Industrias Estratégicas que aumentaron la producción de diferentes tipos de armamento 10, 2, 5, 40 veces en algunos casos particulares. Por tanto, yo creo que 2024 y 2025 sí vamos a tener más resultados. Tomemos Estados Unidos, que producían, si estoy correcto, cerca de 15.000 proyectiles por mes en 2022
2023 ya producen 30.000, entonces doblaron su producción y para 2025 quieren producir 80.000 proyectiles por mes, que es un aumento bastante grande. Yo creo que tu análisis es absolutamente correcto. Es decir, esto es lo que ha ocurrido, que nos han pillado, eh, que realmente no estábamos preparados para una guerra, no Ucrania, sino nosotros para apoyarla con las reservas. Y si nos fijamos en algunos cambios, nos asombraremos. Japón ha tenido que cambiar su legislación para poder exportar armas al exterior, para poder mandar baterías de Patriot a Estados Unidos. O sea, esto es una locura. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha comprometido baterías con Ucrania que eran su defensa también. Entonces ahora se las tiene que pedir a Japón. Es decir, lo que no podemos dejar de analizar de forma errónea es Ucrania no es un conflicto local, Israel y Hamas no es un conflicto local, el Sahel no es un conflicto local, son todo parte de una estrategia que un bloque tiene contra el otro. Y la estrategia del bloque chino-ruso es generar conflictos en varios lugares del mundo para dividir la fuerza de Estados Unidos. Y digo de Estados Unidos porque es el que más fuerza tiene, digamos, el que dirige nuestro bloque, ¿no? Pero aquí también habría que analizar algo importante. Yo creo que Estados Unidos, a pesar de ser el que lleva la batuta, debería de implicarse más. Porque para Estados Unidos esta guerra ha sido un gran negocio en muchas cuestiones. Ha vendido gas a Europa, va a vender armas a Europa, que son las armas que hemos dado a Ucrania y que ahora las tenemos que comprar a ellos. En definitiva, ha tenido muchos beneficios y es el que más reservas tiene. Y por tanto debería de mojarse más con los F-16, de mojarse más con muchas cosas. Y tiene un problema que no podemos dejar de meterlo en nuestro análisis. El problema es, yo estoy seguro que quieren mojarse. El problema es que tienen un problema político interno, que es una división muy grande en su país, lo mismo que tenemos en España y lo mismo que tenemos en muchos países. No nos olvidemos que en la Unión Europea no solo tenemos a Orbán, ahora tenemos también a los eslovacos, pues con una postura Sí. prorrusa también. Entonces, creo que este invierno va a ser muy duro porque Rusia ha entendido que somos débiles y va a intentar infligir todo el castigo posible a Ucrania. Pero también de lo malo tenemos que sacar lo bueno. Desgraciadamente o favorable, sí, permítanme ser optimista. Desgraciadamente para los rusos, las guerras no se ganan ni con artillería, ni con misiles, ni con bombardeos. Al final hay que poner la bota en Ucrania. Y al poner la bota en Ucrania, ya tenemos un problema serio. Porque vosotros peleáis por vuestro país, por vuestros hijos, por el futuro. Y los que van al frente ruso no pelean por eso. Y eso al final acabará pasando factura. Evidentemente eso no va a evitar que mueran miles de ucranianos y que al final la moral se nos vaya por los suelos. Yo, con perdón, porque no tiene el mismo poder que lo que sufrís vosotros, pero vosotros creéis que yo no me desanimo también a veces, porque me levanto por la mañana y digo, estos cabrones, con perdón de la palabra, es que no hay manera, es que les discutes una idea y aparecen 5.000 más para poner otra, ¿no? Pero creo que, de verdad, creo que estáis en el camino y estáis defendiendo
algo que es vuestra patria. De esto saldrá una nueva Ucrania. O sale una nueva Ucrania o perdemos todos. ¿Quieres decir algo, Olga? Es que yo otra vez, a mí me gustan las notas positivas en vísperas de Año Nuevo, la verdad, pero tengo que decir una cosa, es que Rusia tiene una ventaja y este bloque de que estamos hablando tiene una ventaja. Y esa ventaja de Rusia en la guerra es ser un país autoritario, porque un país autoritario no enfrenta los dilemas que está enfrentando Ucrania, por un lado, intentando cumplir los requisitos de la Unión Europea y la propia Unión Europea que tiene que considerar todos sus miembros. Y democracias, por desgracia, y yo creo que usted lo sabe perfectamente, cuando hay cualquier tipo de amenaza, sea terrorismo, sea guerra, tiene que limitar las libertades civiles de una forma drástica. Y lo que ahora está enfrentando Ucrania, porque al principio toda esta narrativa que estaba también construida en los medios, y siempre estuve contra esa narrativa de los héroes perfectos que luchan por la patria, pero al fin y al cabo está luchando la gente, y la gente en su gran mayoría no quiere morir. Y ahora Ucrania está enfrentando un momento, yo no sé cómo el presidente Zelensky, yo no sé cómo el gobierno va a resolver estos dilemas duros que ahora tiene que resolver, porque tiene que tomar las decisiones muy impopulares y las decisiones que van a costar a los políticos probablemente sus carreras. Y tanto en la Unión Europea, yo creo que no es solo el dilema de la Unión, solo de Zelensky, porque a Zelensky y a su gobierno toca ahora, y claro, y a Zaluzhny toca reclutar, toca tomar esas decisiones, y yo veo ahora una discusión dentro de Ucrania muy grande sobre este proceso de reclutamiento. Y eso no solo reclutamiento, también cuando apoyo de los Estados Unidos va disminuyendo, también habrá que tomar otras medidas económicas tampoco muy populares. Y a ver cómo democracias y nuestro mundo libre que estamos defendiendo podrá enfrentar esos dilemas. Si los políticos, tanto en la Unión Europea como dentro de Ucrania, podrán tomar las decisiones impopulares para seguir adelante. Y eso, yo creo que eso será el gran dilema del año que viene. Por eso yo te decía, Olga, que si caéis vosotros, caeremos nosotros. Em, Desgraciadamente. Esto es así. Olga, ¿tú quieres añadir algo a lo que han comentado los compañeros? Sí, yo quería Colegas, yo ¿vale? rapidito digo, me tengo que perdonar, pero tendría que irme ya. Un abrazo a todos, un placer de estar con ustedes y que tengan buen fin de su conversación, ¿vale? Vale, Muchas gracias. Buen fin Chao. de un año también. abrazo. Una alegría ver a los que yo conozco, una alegría de conocer a los que no conocía. Muchas gracias. Siempre un placer hablar contigo, Alexi. Feliz Cuídate. año nuevo. Pues nada, yo quería comentar unas cosas, que cuando hablamos de las decisiones técnicas también tenemos que hablar de las ideas, ¿vale? Porque una cosa, ninguna guerra se gana sin prevalencia de aviación. Y a Ucrania le empujaron a una contraofensiva absurda, ¿vale? Fue una decisión política, no fue una decisión militar. En Ucrania no se dice pero todo el mundo ya lo sabe. ¿Vale? Para ir mostrando algún resultado sin recibir ni siquiera las armas que se han prometido. Entonces, cuando yo me enteré, por ejemplo, que Biden no nos dio los ATACMS, ¿vale? Yo sabía que íbamos a fracasar. No sé si alguien se creía unas posibilidades de una ofensiva, yo no. Sin aviación, sin armas de larga distancia, ninguna posibilidad de avanzar y de retomar terrenos. No la hay, militarmente no existe, ¿vale?
porque Rusia se ha, como hemos dicho, se ha construido las líneas de defensa. Rusia ha explotado la presa de Nová Kajovka y sabíamos que iba a hacerlo. Entonces, más o menos, aquí en Ucrania, no sé, a lo mejor alguien que no analiza mucho la información se creía en algo positivo y algo resultativo, yo no, ¿vale? Entonces, y una cosa muy importante, aparte de la aviación, las armas de gran distancia, muchas, no 20 ATACMS, ¿vale? Con 20 ATACMS no vamos a ninguna parte, ¿vale? Y es lo que nos dieron, unas decenas. Sino también el permiso que nos falta de usar las armas en el territorio ruso. O sea, destruir a nuestros enemigos en su territorio, sin dejar que sus botas pisoteen nuestra tierra, sin dejar que todos esos miles de reclutas lleguen. ¿Vale? Y esto es una decisión muy importante y que se tiene que tomar. Y cuanto antes se tome, mejor. Porque Ucrania sí que puede usar sus drones, pero ya veis, lanzamos 30 y tantos drones y a lo mejor llega uno o dos. ¿Vale? Y con esto no destruimos de una forma adecuada a nuestro enemigo. Entonces, Ucrania es el país víctima todos los niveles, porque la guerra está en nuestro territorio y nos prohíben atacar absurdamente, como esquizofrénicamente, al enemigo en su territorio. Entonces, es una guerra que yo no sé cómo vamos a ganar si seguimos con estos puntos de partida, ¿vale? Entonces, para ganar la guerra necesitamos tecnologías y prevalencias y posibilidad de atacar a nuestro enemigo en su territorio, cosa que no tenemos. Yo Sí, estoy de ahí acuerdo coincido. Además de largo alcance hace falta volumen, por eso yo decía, con 31 Abrams no llegas ni a la esquina, necesitas 150, 200, 300 Abrams. Los ATACMS, vos podés tener 20 y son excelentes, son muy precisos, son maravillosos, pero necesitas 500. Para que haya largo alcance, necesitas también, no sé, los que tienen 300, 500, necesitas proyectiles de 500 kilómetros de alcance para llegar a donde está el centro de comando, no sé, más allá de Rostov. Necesitas llegar al puente de Kerch para cortar el tráfico a Crimea. Todos los aeródromos desde donde sale la aviación estratégica rusa tienen que ser nuestros objetivos y tenemos que poder llegar y no podemos. Reciprocidad se llama eso. Tiene que ser un esfuerzo de Occidente recíproco al que hace Rusia. La reciprocidad es la palabra clave en lo que resta de la guerra. Yo creo que Olga tiene razón, pero también deberías de fijarte en algo, que es Rusia teniendo esa prevalencia de medios, tampoco es capaz de avanzar. Ya, pero es capaz de destruir. Sí, y nosotros no. pero te vuelvo a repetir, esta madrugada, ¿cuántos misiles? 110 creo. 110 misiles, 110 misiles y no sé cuántos drones han causado, ¿cuántos? 100 muertos. 30 muertos 30 y muertos. Eso militarmente es un fracaso total y absoluto. Ese terror del que tú me hablas se produciría si esos 110 misiles y esos drones hubieran causado 5.000 muertos. Pero es que han causado 100. ¿Y por qué causan 100? Porque sí se ha dotado de defensas a Ucrania en ese sentido. Entonces, Ucrania hoy es capaz de derribar la mayoría de esos misiles 114, o la mayoría de 158. esos drones. Y eso va en contra de la táctica, de la estrategia que está siguiendo Rusia. Y vuelvo a repetir, yo no quito el dolor y tu análisis es correcto. El problema es que cuando tú planteas en Occidente, y Olga antes lo ponía en la mesa y creo que muy acertadamente, cuando tú planteas a nuestras sociedades, a nuestros políticos, que vamos a entregar armas a Ucrania para que Ucrania ataque objetivos en Rusia, todos nuestros políticos
permitirme la palabra, se tienen que cambiar los calzoncillos. Porque dicen, a ver si vamos a cabrear a Rusia y nos va a atacar a nosotros también. Entonces, estamos viviendo una injusticia, que es los muertos en Ucrania, las bajas en Ucrania y nosotros en el sillón mandando armas, pero ni siquiera las que son necesarias. Volvemos al principio, Olga, también. Quizás también porque no estábamos preparados para esto y no tenemos tantas armas para enviar. Es decir, hoy cualquier país ya ha usado sus reservas para enviar a Ucrania. Perdón, Rusia también. Rusia necesitó Sí, sí, 10 Rusia millones, 10 millones A ver, de estamos municiones viendo, de Corea del Norte y 2 millones de Irán. Por eso digo, es una instancia clave, más allá de lo que vamos en el tiempo, está claro que hubo una doble jugada de Putin, que esto ustedes los ucranianos tienen que entenderlo. Tienen que entender que también Rusia está en una situación en la que está tratando de instalar el mito de los recursos inagotables. Y la realidad es que ni su población, ni su industria, ni sus recursos son inagotables. Tienen un enorme nivel de aguante. Pero hay señales, por eso decía, si estás cazando migrantes para mandarlos al frente, si estás prohibiendo salir a tus jóvenes del país para que no se enrolen, si estás pidiendo municiones por todos lados, si estás usando más drones que misiles, también tienen que comprender que desde el otro lado está haciendo un esfuerzo para ganar desde la narrativa la idea de que Rusia puede todo. Y Rusia no puede todo. Rusia fue derrotada en Afganistán y va a ser derrotada en Ucrania, porque la otra parte que está faltando, y esto por eso estamos hablando todos juntos, la otra batalla, que es la de la narrativa, que se traduce en el apoyo político, porque los políticos leen encuestas, se está librando en las redes. En eso estamos, no sé, yo me he encargado de hacer hilos tratando de explicar que las líneas rojas de Putin eran una mentira. Desde marzo, la primera vez que dije que Putin no iba a lanzar armas nucleares fue en marzo de 2022. Estamos tratando de hacer lo posible, pero aguanten un poquito. Yo sé que es re difícil decirlo, pero tampoco es Goliat. Pero sean un poco David, tengan paciencia, van a llegar. 2024 va a ser diferente. nosotros históricamente, permitirme, los franceses para nosotros eran Goliat. Sin embargo, un ejército popular los echamos de España y les ganamos la guerra que no podríamos ganar porque tenían un ejército muy superior al nuestro. De esto hay muchísimos ejemplos en la historia. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nacho, es muy fácil decirlo, pero tienen que aguantar, porque de eso se trata, de lo que aguantemos y vaya perdiendo la expectativa Rusia de tener una victoria. Evidentemente, este invierno yo creo que va a ser muy duro porque Rusia va a echar el resto, como decimos en España, y va a atacar con toda la dureza. Pero ¿qué va a ocurrir si ataca con toda la dureza y no derrota a Ucrania? ¿Cómo estarán cuando llegue el buen tiempo? Pues en muy peores condiciones. Es decir, aquí también se juega una batalla política. Decías antes, Olga, con mucha razón, que veremos cómo va a salir Zelensky de esto, porque va a tener que tomar medidas muy duras. Y veremos cómo van a salir otros líderes, pero también veremos cómo va a salir Putin. O sea, ¿vosotros creéis que Putin lo de Wagner se lo esperaba? No. ¿Y creéis que no puede volver a ocurrir? Y me dices, Olga, tenemos que atacar al enemigo en su territorio. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero a medias en cómo hacerlo. Y yo creo que los ucranianos habéis demostrado una capacidad tremenda para con tan pocos medios realizar operaciones en su territorio. Te Es que recuerdo. no nos habéis dejado otra, ¿eh? No me digas, no habéis que Es yo no que he hecho nada. es que nos dais tan pocos medios que tenemos que ingeniarnos lo que sea. O sea, Ucrania realmente ha hecho barbaridades de ingeniería, de ingenio y de muchas cosas para ajustando cosas inajustables, fabricando drones de lo que sea.
Entonces, Ujú. yo no lo digo en broma, es que digo, eso lo hacemos porque no tenemos otra. Tenemos que ganar a un enemigo que es decenas de veces superior que nosotros. Sí, pero ¿Vale? yo estoy de acuerdo, pero fíjate, por ejemplo, Daria Dugina muere en Moscú. Mm, no es el mismo efecto que se mate a alguien en Ucrania para Zelensky que para Putin, que Putin es Pedro I el Grande, que quiere llevar a la gran Rusia histórica y de repente se muere una persona muy cercana en Moscú. Y se han ¿Cercana a hecho, quién? No es la hija de Putin. Le da igual Daria Dugina que Daria... Le da bueno, igual, yo no creo que le dé igual. hombre. No creo, si fuera uno cualquiera, vale, pero esta en concreto no creo que le diera igual. Es decir, él es un loco, como lo era Hitler, eh, pero tú te has fijado, digo, en algo que yo me fijo mucho en los detalles. Tú te has fijado, si te fijas en Zelensky, es un hombre que está marcado por el sufrimiento. No debe ser fácil ser presidente, bueno, no debe ser, no, no lo es, en una situación de guerra y se le ve un desgaste físico importante. Pero ¿has visto el desgaste físico de Putin? Cada Es que vez no sabemos que hay tantos dobles sí, de Putin pero que no sabemos cuál es el real. el real cada día está más deteriorado, porque yo veo imágenes de hace 2 años de él y de hoy y no es ni parecido. O sea, o mucha gente decía estará enfermo, no sé si está enfermo, si lo que sea, pero él también acusa. ¿Tú crees que el hundimiento del buque de hace 2 días le va a sentar bien a él? ¿O que el hundimiento del Moskva le sentó bien? No, porque él se cree un dios, se cree que era la segunda potencia mundial. Realmente no lo es, pero él se lo cree. Y todos estos son golpes que le hacen daño, evidentemente. Y cuidado, Ahora, un chalao de estos, Ucrania necesita un hecho político fuerte en el frente de batalla. Necesita un hecho urgente, ¿sí? Lo necesita. Sea tomar una ciudad, sea algo que golpee la mesa y que rompa el status quo y que demuestre al mismo tiempo a Occidente que la apuesta por Ucrania sigue siendo de enorme posibilidad, pero al mismo tiempo que demuestre que Ucrania, inclusive con la poca ayuda que recibe, puede hacer algo y que si se aumenta la apuesta puede hacer mucho más, pero se necesita generar un hecho urgente. Creo que ahí Zelensky y Zaluzny y el resto están muy urgidos. Creo que eso también ayudó a que lanzaran la ofensiva sin apoyo aéreo, porque se necesita otra isla de las serpientes, otro Moskva, otro Gerson, otro Kharkov, algo, se necesita algo, porque los que estamos fuera en la batalla de la trinchera de las redes, estamos demostrar con un hecho fuerte que todos los bocones que están a favor de la invasión están equivocados. Todos necesitamos un hecho, eso creo que queda claro, no se están de acuerdo. Yo creo que Putin es un psicópata, ¿vale? Y un psicópata le da igual la hija de un tal Dugin, que este no es su amigo ni es si hubiéramos podido con sus hijos, entonces tal vez él se alteraría, pero no creo que este hombre sea capaz de sentir algún tipo de disgusto por la muerte de alguien, ¿vale? Y por la muerte de miles de personas rusas, no son personas porque nosotros no consideramos que sean humanos, en el frente les dan igual. Entonces, es para él un medio de su grandeza para conseguir como sentirse grande, sentirse importante. Entonces, yo quiero hacer una propuesta. Estamos siempre pensando en cómo defendernos de Rusia. ¿Y por qué no pensamos en cómo destruir Rusia? ¿Cómo detonar Rusia? ¿Por qué no creamos algo que nos pueda eh,
desequilibrar este país. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta que os estoy lanzando, porque muchas veces la energía que gastamos a lo mejor en discutir con Liu Xibaya no vale la pena. Tal vez si invirtiésemos esa energía en algo que destruya Rusia, sería mucho mejor. ¿Y qué podría ser? Porque yo me busco estas preguntas todos los días, porque yo me Kerch, desgasto con algo una y yo no sola, sé si una vale sola la pena. palabra, te la tiro, Kerch. Eso El sería puente. un buen éxito. Es un hecho simbólico y práctico. Sí, sí, serían las dos cosas. Bueno, quizás si Eh, hacemos fuerza en los próximos días sucede. Quizás. Yo digo que ¿qué podríamos hacer, Olga? Yo procedo de la inteligencia y yo creo que los golpes selectivos son mucho más eficaces que los golpes masivos. No sé, por ahí va una A ver, idea. yo soy periodista, yo en esto no participo, pero lo voy a cubrir. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si Yo no, muchas necesito gracias. mantener alguna objetividad, por lo menos. Gracias, Alberto. Bueno, es difícil, Olga, en una guerra ser Sí, es objetivo. muy difícil. Muy difícil. Es decir, es como si me dices a mí que para ser objetivo tengo que tener en cuenta las cosas que hacen los rusos. Pues no, he perdido. Yo, como dice Nacho, he perdido la objetividad porque en casa tengo una señora que es ucraniana y vivo en una familia que es ucraniana y por tanto no puedo ser objetivo. Primero, no soy objetivo porque el agredido es Ucrania y por tanto ya se acabó la objetividad y el agresor es Rusia, ¿no? Y deberíamos, yo hoy, fíjate, he hablado en muchísimas ocasiones de la guerra, he hablado en las redes, me bato el cobre todos los días, pero hoy quizás es el programa más triste para mí, porque hoy no estoy hablando con los que agreden Ucrania, que esos son mis preferidos, sino que estoy hablando con los que sufren, ¿no? Y eso, yo encuentro palabras para darle a la Sushibaya esta, que ni me aprendo su puto nombre, perdón, pero no encuentro palabras para daros ánimos a vosotros, ¿no? Entonces, Pero tenemos ánimos, Jorge. Creemos en nuestra victoria. Lo que pasa es que vemos el precio que pagamos todos los días, porque tenemos no solo familiares aquí, sino familiares en el frente, amigos que hemos enterrado. Entonces no es lo mismo. Y queremos que esto pare. Y queremos que esto pare ya, no paren de aquí a 5 años, cuando no sé qué, no sé cuánto. Entonces Ucrania necesita urgentemente que se pare esta guerra, pero pare con nuestra victoria. Cuando digo parar, no digo claro, congelar, lo que dice. me estabas asustando. Negociar. No, Sí, negociar, yo parar, no, es... lo que digo es que la objetividad periodística se la dejamos a los meteorólogos o a los que hablan de modas. Cuando hay una injusticia, el periodista tiene que tomar una posición en tanto ser humano. Si no, dedíquese a otra cosa, señor periodista, porque no puede cubrir una guerra desde la objetividad. Nadie puede cubrir una guerra desde la objetividad, porque en toda guerra hay agresores y hay agredidos. Digo, para terminar con esa farsa de que tenemos Sí. no, donde te tocaron, donde vos viste la injusticia, vos sabés dónde está la injusticia. Y vos sabés cuando sos un colaboracionista del régimen. Entonces, sí, se toma posición. Yo también quiero que se repare esta injusticia, y se lo digo a ustedes, se lo digo a los prorrusos. La objetividad. Claro, pero fíjate, Nacho, a mí sí me produce tristeza, por ejemplo, y hoy lo reflejaba en Twitter, en un tuit largo. Yo cuando me caliento hago como Nacho, que hace hilos de esos que yo los leo todos, pero hay algunos que digo, me explota la cabeza aquí. Pero al final nos apoyamos unos a otros y hoy yo poniendo un tuit largo diciendo qué injusticia si lo que ha ocurrido hoy por la noche hubiera ocurrido en Gaza, decía al principio, todos los medios mundiales estarían
machacando, que si crímenes de guerra, que si ataque a la población civil, que si mueren niños, ni uno. Es decir, más allá del titular, Rusia ataca con 110 misiles, ya está. No hay reflexión alguna al respecto de que violan las normas de la guerra, violan todas las normas que quieren, porque en el fondo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, la mitad o una gran parte de la población progresista le perdona cosas a Rusia que no le va a perdonar a Ucrania. Ni siquiera a Bueno, Ucrania. Es decir, os recuerdo que ¿cuál es esto yo lo he explicado, Nacho lo ha explicado 1000 veces, cuál es el eslogan más famoso de Putin de esta guerra? Fue desnazificar Ucrania. ¿Mm? Lo dice el presidente Putin, el presidente de la Rusia, que entró en la guerra 2 años después porque había hecho un pacto con los nazis. O sea, los únicos que hay que desnazificar a estos cabrones. Pero la opinión pública no es así, hay que doblegarla con argumentos todo el rato. Hay que batallar contra la mentira, porque eso también hace daño. ¿Sabéis a qué hace daño? A nuestra opinión pública. Entonces, si no podemos permitir que las opiniones públicas occidentales se decanten por la neutralidad, porque entonces estamos perdidos. Y esa es, bueno, pues mi humilde aportación a esta guerra, todo lo que puedo hacer desde aquí. pues lo dicho, muchísimas gracias y a vosotras mucha suerte y ojalá que mejore lo antes posible. En lo que se puede ayudar, estamos acá, tratando desde muy lejos, pero igual estamos cerca. Venceremos, Mucho. eso digo yo siempre al final de mi blog.